Cuando uno quiere hacer un proyecto, lo que tiene primero que hacer es sacar la cabeza y mirar a dónde va a estar dirigido ese proyecto, a qué público, quién va a ser el que me lo va a comprar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Cristian Abad. Bienvenidos a esta edición de Conversaciones con Cristian Abad. Vamos a dar la bienvenida cordial a nuestro invitado de esta semana. Me refiero a Demian Sterman. Muchísimas gracias, Demian, por haber aceptado la invitación. Demian Sterman es argentino, periodista, escritor, especialista en creatividad para la innovación y máster en innovación y liderazgo en la MIT, Massachusetts Institute of Technology. Cofundó Fail Culture, una compañía internacional de transformación cultural a partir de los aprendizajes que dejan las fallas, los errores y fracasos. Desarrolló la metodología base de la cultura Fail, fallar y aprender para innovar y liderar. ¿Qué más les puedo decir de nuestro invitado del día de hoy? 3 libros de su autoría fueron un éxito de ventas en Iberoamérica. Historias de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. Fracasa Mejor y Cultura Fail. En la actualidad dirige su compañía, brinda conferencias internacionalmente, talleres y seminarios relacionados a la temática del fracaso y la transformación cultural para la innovación. Muchísimas gracias, Demian, por estar con nosotros. Bienvenido a esta sesión de Conversaciones con Cristian Abad. Cristian, muchísimas gracias por la invitación, un placer, un orgullo y un honor. Espero que tengamos una hermosa sesión de conversaciones. Cuentas conmigo para todo lo que yo pueda aportar y espero también llevarme algún aprendizaje y no fallar tanto en este programa de hoy. Muchísimas gracias. Hoy vamos a tener una temática interesante para todas aquellas personas que quieren aprender a sacar provecho de los errores, equivocaciones y fracasos. El tema de hoy es ¿por qué fracasan nuestras ideas más brillantes? Excelente pregunta. Y vamos a hablar también junto a Demian de aquellas 5 razones por las que habitualmente fracasan nuestros proyectos. Así es que empecemos a conversar sobre esto. Yo pienso que un buen punto de partida sería solidificar las bases de este tema a través de tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la conexión entre las fallas y errores, el liderazgo y la innovación? Empecemos por aquí, Demian, ¿te parece? Tenemos que empezar a hablar de falla, fracaso y error de una manera lo más natural posible, porque si nos ponemos a pensar cómo es que nosotros llegamos a caminar para arrancar a hablar de algo, ¿no? Todos nosotros que caminamos toda la vida solo lo pudimos hacer a base de caídas. En algún momento de nuestra vida, no sé por qué en la vida adulta, esa metodología de caerse, levantarse, caerse y aprender, caerse, volverse a levantar, aprender un poco más y ya hasta no caerse, por alguna razón eso se pierde en el mundo adulto, que tiene que ver con la exigencia, tiene que ver con el lugar que le hemos dado al éxito, ¿no? En el siglo pasado. Entonces ya fracasar, fallar o cometer errores deja de ser una instancia de evaluación para poder mejorar. Y a mí me parece que los que realmente innovan y los que realmente logran espacios de liderazgo son los que nunca olvidan que en todo lo que hacen, la falla, el fracaso y el error, cumple un rol muy importante para poder aprender y mejorar. Entonces, todo lo que nosotros conocemos como innovadores, personas innovadores o productos innovadores, todos ellos son el resultado de una exploración y de un proceso de fallas y mejoras. Solo así pudieron haber llegado a ese punto. Claro que sí, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es cometer un error. ¿Es lo mismo que experimentar un fracaso o cuál es tu perspectiva con respecto a esto? Mira, yo creo que cometer un error es, por definición, suponer, o sea, accionar sobre algo que tiene que pasar de una manera y que pasa de otra. Ahora, experimentar un fracaso, cuando nosotros hablamos de experimentar, la palabra experimentar en su definición no supone un resultado que sabemos que va a pasar. Por eso es un experimento. Entonces, experimentar un fracaso es haber intentado algo que no sabíamos cómo iba a suceder y que de alguna manera sucedió de una forma que no esperábamos. Porque siempre que alguien experimenta, espera un resultado, que no quiere decir que ese va a ser el resultado correcto, porque no existe lo correcto y lo incorrecto en la experimentación. Entonces me parece que experimentar un fracaso significa aprender. Y cometer un error solo lo vas a aprender si estás consciente de que ese error que experimentaste merece ser mejorado. Porque si nosotros, fíjate, dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Eso es por el miedo y por la vergüenza que sentimos en ese tropezón. Si nosotros esa piedra no la escondemos y la dejamos donde está y recordamos que nos tropezamos con esa piedra, no nos vamos a volver a tropezar. Tropezarse 2 veces con la misma piedra tiene que ver con ese miedo a fracasar, con ese miedo a fallar y con esa vergüenza que supone no hacer las cosas que suponíamos tienen que ser las exitosas. Pero
si empezás a mirarlo desde ese sentido, te vas dando cuenta, Cristian, que todo empieza a tener como relación las fallas, los fracasos, los errores, con la experimentación, con el aprendizaje, con la mejora. No hay otra manera. Vos vas a ser mejor conductor o vas a ser, Cristian, cada día mejor coach en la medida que puedas experimentar situaciones que no conozcas, que puedas aprenderlas, que puedas mejorar a partir de eso y ya habiéndolo probado, en tu próxima vez que te lo cruces vas a saber cómo responder. Y la vida se trata de eso. En algún momento nos dijeron que no era así y dejamos de tener la posibilidad de experimentar abiertamente, pero no podemos permitir que eso pase. Y de eso habla la cultura fail que vos nombrabas cuando me presentabas. Fallar y aprender nos va a permitir innovar y liderar. Entonces, es todo un sistema que tiene que empezar a funcionar junto, todo unido. No podemos separarlo. Es decir, Demian, las cosas van pasando por una razón, pero es muy importante que nosotros, los seres humanos, estemos conscientes de aquellas experiencias que la vida de alguna manera nos va presentando. La idea aquí es aprender de cada una de esas experiencias, adquirir aquellas lecciones que, como tú decías, nos dan aquella fortaleza para que la próxima vez que nos enfrentamos a una situación similar, vamos a salir triunfantes o airosos de una situación similar. Muchas gracias. Con eso entonces hemos dejado claro ya el concepto inicial para continuar en este diálogo o en esta conversación. Les quiero recordar a aquellas personas que en este momento se han conectado con nosotros que más adelante nuestra productora Moira vendrá hacia una vez se conectará con nosotros para dejarnos saber cuáles son las preguntas, los comentarios, las sugerencias que ustedes tienen desde la sección de precisamente comentarios. Así es que por favor déjennos saber, aprovechen esta oportunidad para que ustedes también hagan sus preguntas a nuestro invitado de esta ocasión. Quiero también invitarles para que en la sección de comentarios nos dejen el número 1 si han tenido una experiencia donde ustedes han fallado y número 2 si es que aún no se han enfrentado a una experiencia de este tipo. Ahora sí, entonces vamos a continuar con nuestro diálogo y tenemos nuestra siguiente pregunta para Demian. ¿Cómo cambio en mi empresa el concepto de que las fallas y errores son algo malo o negativo? Es muy importante esa pregunta. Es la más importante de todas. ¿Sabes por qué, Cristian? Porque esa pregunta es lo que va a definir cuánto está preparada tu compañía para una transformación cultural. Estamos hablando de que estamos en una época de cuarentena, de pandemia, del COVID-19, que las compañías van a tener que cambiar o que tuvieron que cambiar su cultura de trabajo. Casi todas las compañías del mundo fueron al home office y todo lo que eso significa, ¿no? Llevar tu oficina a tu casa con todo lo que podés fallar, todos los errores que podés cometer. Las familias empiezan a trabajar, a ser parte de tus espacios de trabajo, tus hijos, tus parejas, y realmente me parece que ahí los liderazgos realmente que culturalmente se animen a innovar, los liderazgos que vuelvan a tomar las riendas de los trabajos, tienen que tener muy claro que la única manera de lograr el paso siguiente es permitiéndose fallar, pero estar atento a qué información trae esa falla. Y acá hay un punto importantísimo, Cristian. Uno va a fallar porque aparte en el mundo VICA, este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo en el que vivimos, lo hacemos a tanta velocidad y todo cambia tan rápidamente que es imposible no fallar. Ahora, nosotros tenemos que saber que detrás de cada falla hay información. Y esa información a nosotros nos va a dar la clave de cómo mejorar, de cómo experimentar y de cómo lograr el éxito. Cada falla y fracaso y error dan información. Y esa información es fundamental para retomarla, ponerla en ese plato que después nos vamos a comer y nos va a ayudar a mejorar y a mejorar la cantidad de trabajo. Vos sabés que hay muchos ejemplos del mundo, de la historia de la innovación, de proyectos que fracasaban, que modificaron y aprendieron y que después fueron exitosos. Mismo, qué sé yo, Instagram. ¿Quién no tiene Instagram? Instagram arrancó con un proyecto que no es el proyecto que hoy conocemos como el exitoso. Empezó siendo un sitio donde proponía gamification, donde proponía sacarse fotos, pero también salir a bares. Y finalmente ese plan no funcionó. Si ellos no hubieran visto dónde cometieron los errores que hacía que esa plataforma no fuera exitosa, ni siquiera fuera interesante, no tenían las claves de dónde ajustar, dónde mejorar y qué correr para que luego llegara a ser el Instagram que conocemos hoy. De hecho el nombre era el nombre de un whisky, del whisky americano, ¿no? Que después terminó siendo Instagram, pero al final era Bourbon, el Bourbon. Imagínate si la falla no hubiera sido vista como un espacio
donde estaban las claves de la mejora, Kevin Systrom, que fue uno de los dos que creó esta plataforma, no hubiera encontrado por dónde tenía que agarrar el proyecto para poder controlarlo y hacerlo crecer para que sea el Instagram que hoy conocemos. Habrán personas que en este momento se estarán haciendo una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de eliminar las fallas y errores de los proyectos y sobre todo cómo aprender de ellos? Vos sabés que la mejor manera de aprender de una falla y un fracaso es no eliminarlo, porque si vos lo eliminás, lo quitás de la historia. Y si lo sacás de la historia es esa información que te recuerda el pasado. Y si vos no tenés un pasado, si tu proyecto no tiene un proceso, probablemente ese error lo vuelvas a cometer. Los errores se superan, pero no hay que eliminarlos. Ese es mi consejo. El error tiene que quedar en un protocolo de viaje, en un protocolo de proyecto. Tiene que quedar en la historia, porque cuando lo sacás de la historia, imagínate, Cristian, si vos tenés una compañía, en esa compañía se comete un error y un proyecto no sale bien, y ese error se elimina. De golpe esa persona que hizo ese proyecto se va. Vos contratás a otra persona para que haga un proyecto similar y esa historia ya no existe. Entonces, cuando vuelvan a construir ese proyecto, lo tienen que volver a arrancar de cero. Volver a arrancar de cero significa volver a invertir donde ya invertiste, volver a equivocarte donde ya alguien se equivocó. Entonces, yo lo que creo es que la única manera de mejorar sobre una falla o un error es no eliminarlo, es guardarlo, dejarlo y también guardar con ese error cómo se mejoró o qué se hizo después. Es como tener un álbum de proyectos y eso las compañías a veces no lo hacen, la mayoría no lo hacen por ese temor al fracaso. Pero lo mejor que pueden hacer por sus fracasos es guardar su historia y dejarla a mano. Y esto me trae a una siguiente pregunta, Demian. ¿Cuál es la diferencia entre empezar a almacenar toda esta información, verdad? Y acostumbrarse a constantemente fallar. Mira, es muy importante eso. Una persona que se acostumbra a fallar, que parecería que es algo malo, en realidad es una persona que está preparada para mejorar todo el tiempo y para experimentar. Vos fíjate que la serendipia es algo que se utiliza mucho en el mundo del emprendedurismo y de la innovación. Son esos descubrimientos que aparecen por casualidad. Y si alguien no se animara a fallar, los rayos X no hubieran existido. Si alguien no se animara a fallar, los post-it no hubieran existido. Si alguien no se animara a fallar, el teflón no hubiera existido. Me parece que animarse a fallar lo que hace, bien llevado y bien organizado, es desarrolla tu actitud de resiliencia, desarrolla tu actitud de animarte, desarrolla tu actitud de ir por más. Así que yo creo que sí, los errores hay que aprender a pasarlos, hay que templarse, pero también hay que guardarlos para que sea información transitiva a terceros. Porque uno no siempre aprende de los errores de uno. Uno aprende también de los errores de otros. Observar es tan lícito como hacer que te pase. Si yo veo que hay una persona delante mío que se tropieza con esa piedra de la que hablábamos antes, yo ya aprendí que con esa piedra me puedo tropezar yo. Y ese es un valor importante también, porque si no parecería como que siempre tenemos que experimentar y solamente experimentando aprendemos. No, experimentamos también desde la documentación de otros. Fíjate todo lo que aprendemos de historia, de geografía, de matemática, de física, de química, de oratoria, de coaching, en función de gente que ya experimentó, probó, y con sus experiencias te permite a vos, a mí, a la producción, estudiar y ya saber, sin necesidad de que seamos nosotros los que necesariamente nos tengamos que tropezar. Claro que sí. Hay 3 palabras que generalmente utilizo, Demian, cuando culminamos cada una de estas sesiones. La primera es vive, la segunda es aprende. Y cuando hablo de aprende, hago relación a que debemos aprender de nuestras experiencias y de las experiencias de los demás. Y aquí funciona muy bien tu analogía. El momento que vemos que alguien que camina frente a nosotros tropieza con una piedra, va a ser nuestra decisión el hecho de mover la piedra del camino, de caminar hacia un extremo de esta piedra o de tropezarnos al igual que lo hizo la persona que caminaba frente a nosotros. Gracias por esa analogía, a Demian. Ahora quiero invitarle a Moira para que nos comente cómo está la interacción, si es que tenemos ya algunos comentarios, algunas preguntas o caso contrario, vamos a continuar ya con la segunda sección, la segunda parte de esta entrevista que sería ya hablar de las soluciones, hablar de las diferentes estrategias que de alguna forma nos van a ayudar a encontrar precisamente arreglar o solucionar los problemas con los que nos enfrentamos en el diario vivir. Así es que adelante, Moira, bienvenida una vez más. Bueno, muchas gracias. Tenemos de la audiencia a Vivi Bermeo, que se conecta desde Florida, y a Cintia Arias, que ella es de Tucumán, Argentina, así que estamos dominando los argentinos. Ella nos dice,
acerca de esto que propusimos, de poner uno, si han tenido una experiencia o un proyecto en la que creen que han fracasado, o dos, que todavía no lo han experimentado. En este caso, Cintia nos pone número 1, así que es ideal en este caso este tema para poder aprender al respecto de los fracasos y los errores. Luego, bueno, tenemos 2 preguntas para Demian. La primera es, ¿cómo podemos generar un espacio donde la creatividad fluya dentro de un equipo de trabajo? Bueno, es muy importante eso, porque vos sabés que en los últimos años todos los departamentos de creatividad, de tecnología y de investigación se decidían hacer por afuera de las compañías para no contaminar. Decían, necesitamos grupos de gente lúcida para no contaminarlos dentro de estructuras tan burocráticas como suelen ser las empresas grandes. Y tampoco es que arrojó grandes resultados esa metodología. Yo lo que propongo siempre es tratar de, primero, armar equipos con personas que tuvieran aptitud. No voy a llamar a mi hermano, no voy a llamar a mi pareja, no voy a llamar a mi mamá. Voy a llamar a personas que sepan hacer las tareas que sean necesarias hacer, pero para eso tengo que tratar de entender muy bien qué capabilities, qué capacidades y habilidades son necesarias para desarrollar el proyecto que yo quiera desarrollar. ¿Qué voy a necesitar? Gente de contabilidad, gente de abogacía, gente de ingeniería, gente de diseño, y armar equipos de no más de 5 personas, donde hoy se llama diseño de equipos en T, como la letra T, que es una persona que tenga un expertise muy marcado en algún área, pero que tenga la capacidad, que hace la T del palito de arriba, que tenga la capacidad como de abrazar a otros con otras expertices y acompañarlos en las partes que les toque a ellos. O sea, armar equipos que sean sinérgicos, pero que cada uno tenga una habilidad muy marcada y en particular. Yo creo que de esa manera equipos circulares donde todos los proyectos se discutan entre todos y donde cada uno pueda desarrollar desde su área el proyecto común, es uno de los métodos donde se usan. Hay metodologías, ¿no? Hoy que están usando las grandes empresas, está la metodología de Squad, está la de Scrum, digo, hay esas metodologías armadas. El tema es que yo no creo que una metodología se deba estudiar y después se tenga que aplicar a todas las compañías por igual. Yo creo que cada compañía tiene su propio ADN, tiene su propio diseño, tiene su propia necesidad, tiene sus propias capacidades y yo creo que hay que tratar de encontrar cuál es el método que le cabe a cada compañía. Y para eso están las personas como Cristian en sus coacheos, como yo en las consultorías, que podemos entender y tratar de colaborar en los diseños de esos equipos. En este caso nos dicen, ¿cómo juega en un emprendimiento el hecho de tener sucesivos errores y el no rendirse? ¿Hasta qué punto puede mantenerse esto? Bueno, el resultado de eso siempre es el mismo, ¿no? Lo que define al final de esa historia es cuánto dinero estás dispuesto a arriesgar, porque podemos ser muy románticos con el tema del aprendizaje de la falla, fracaso y error, pero si el bolsillo o la billetera después no lo permiten, eso no sucede. El tema es, primero, tener una muy buena administración, tener un fondo de dinero para arriesgar. Eso es muy importante y las compañías lo están empezando a entender. La investigación merece cierto presupuesto y ese presupuesto tiene que ser un presupuesto asignado a la investigación y a veces la investigación da resultados que no terminan siempre siendo concluyentes. ¿Eso qué quiere decir? Que por ahí esa investigación lo que arrojó es que por ese lado no se podía ir. Y eso es un resultado. Los resultados nunca son favorables para el éxito de un producto o de un servicio. A veces son favorables para reestructurar un equipo, a veces son favorables para diseñar una comunicación de una compañía. A veces hay que tratar de entender en dónde están los resultados positivos y cómo se hacen las lecturas de esta cultura fail, ¿no? Si se va a fallar y se va a aprender, ya ese aprendizaje es un capital. Y ese capital, si tuvo una inversión, bueno, se invirtió en ese aprendizaje. Hay muchos proyectos donde se invierte mucho dinero, donde el proyecto no sale y se disuelve todo y no se le da valor al aprendizaje. Y yo creo que el aprendizaje tiene un valor muy grande y eso explica por qué hoy muchas empresas son exitosas y por ahí el éxito de esas compañías se los dan por personas que fracasaron en otras compañías con otros proyectos. Pero esa capacidad o esa inversión estuvo dada en ese conocimiento que después se trasladó. Y eso, la compañía Apple en eso son expertos. Cuando a Steve Jobs lo hacen ir por toda la tecnología que gastó, según ellos, en el proyecto Lisa, esa misma tecnología y ese aprendizaje él lo llevó después a Pixar y hizo Toy Story y hizo que Pixar sea la mega compañía que soy. Y esa compañía que lo dejó ir a Apple fue la que invirtió en la experiencia de Steve Jobs y lo dejó ir. Entonces yo creo que un poco la historia de los líderes, los liderazgos y los proyectos nos dan cuenta que, como preguntaba este espectador, Moira, creo que
si bien el bolsillo es el último en que va a dar el veredicto, el aprendizaje es un capital que, aunque un proyecto no salga, es un capital donde siempre se gana. Tengo una pregunta para ti, Demian. Antes de ingresar ya a la segunda sección de nuestro programa, de esta entrevista, quisiera consultarte de las experiencias que tú tienes, ¿cuál es aquella que constantemente usas para de alguna forma explicar este concepto de fallar, aprender y salir adelante? Mira, para mí es muy importante porque siempre me preguntan por qué fallan los proyectos, y yo lo que siempre aclaro es que los proyectos no fallan porque fallan los proyectos. Falla algo en los procesos que están dentro de esos proyectos. Es como cuando te dicen ¿por qué se cae un avión? Y la respuesta es se cae porque muchas cosas ya se hacen mal y no hay un solo motivo. Cuando un proyecto no sale, mirá todas las cosas que pueden pasar. No se diagnosticó bien la necesidad. La idea por ahí era buena, pero no era para ese momento y para ese lugar. El diseño del plan de negocios por ahí no fue bien pensado. Por ahí el plan de acción de ese diseño de negocios no estuvo bien ejecutado. Por ahí no se pensó bien qué capacidades y habilidades iban a ser necesarias para armar esos equipos. O por ahí eso sí salió bien y los equipos no fueron bien diseñados. Por ahí los puntos críticos previstos no fueron suficientes. O por ahí nadie supo ver los puntos críticos imprevistos después de que ese proyecto salió al mercado. Cualquiera de todas esas áreas en las que yo te dije es donde puede fallar un proyecto. Pero si tenés bien claro que puede fallar ahí, vos tenés que tener una metodología, que es la metodología del Failure Memory Method que nosotros trabajamos, que lo que hace es observar en todo este diseño que te acabo de decir y puede detectar en qué punto está flojo el proyecto por lo que no está funcionando. Entonces lo que uno tiene que hacer ahí es observar, aprender, sacar información, registrar y volver a iterar esa información, hacerla, transitarla, traspolarla en utilidad, volverla a poner en el proyecto y mejorarlo, curarlo y volverlo a iterar. Es como un poco la idea del Kaizen, ¿no? De la mejora continua y de la observación, de la iteración. Uno puede, por múltiples razones, que un proyecto no funcione. Lo que no puede nunca es dejar de observarlo y saber que un proyecto puede fallar por algo que pudimos prever o por algo que pudimos no prever. Y si es algo que pudimos no prever, ahora que lo aprendimos, tiene que ser un valor que se pueda prever para el próximo proyecto. Y así es como funciona, así es como crece. Muchas gracias, Demian. Ahora sí, ingresamos ya a la segunda parte de nuestro programa y aquí vamos a hablar entonces de 5 razones por las que habitualmente fracasan los proyectos, y precisamente el hecho de entender mejor estas 5 razones nos va también a ayudar a comprender qué es lo que debemos realizar para precisamente evitar aquello. Comencemos entonces con el primer punto. Tengo acá en mis notas, número 1, cuando nos enamoramos de la idea que tenemos. Hablemos de este concepto de enamorarse de la idea. Eso es uno de los errores más importantes. A uno se le ocurre una idea, a una persona, y automáticamente va a realizarla, pero cuando un proyecto, una de las razones por las cuales los proyectos funcionan bien es porque vienen a solucionar un problema. Y si uno está demasiado atento a ese proyecto que uno quiere hacer, a veces por estar tan enamorado, empieza a defenderlo sin escuchar lo que pasa afuera, sin entender si afuera esa idea puede ser útil o si esa idea es necesaria. Por ejemplo, Cristian, si yo tengo hoy una fábrica de ropa y quiero hacer sombreros, probablemente si yo hago una buena lectura de lo que pasa afuera, lo más seguro es que yo necesite hacer tapabocas, no sombreros, porque estoy contrastando con qué pasa afuera. Pero yo puedo estar enamorado de mis sombreros, pero es probable que nadie me los compre porque no, la mitad del mundo hoy no puede salir y la otra mitad del mundo no está pensando en un sombrero. Entonces, si yo quiero defender ese proyecto, ¿sabes qué es lo que tengo que hacer? Se lo tengo que tratar de contar a la persona que menos me quiera. Parecería curioso, pero yo tengo que tratar de contárselo a la persona que me mire con más cara de perro, que me quiera encontrar todas las fallas, que me busque siempre la quinta pata en el gato, porque esa persona va a estar tratando de mostrarte todas las razones por las cuales tu proyecto va a fallar. Y eso, lejos de ser un boicot, es una ayuda que vale millones de dólares, porque esa persona me está diciendo toda la información que yo necesito saber para que mi proyecto no falle, que es todos los lugares donde esa persona cree que este proyecto va a fallar. Y eso es muy importante, porque uno tiene que aprender a escuchar que lo que no te gusta, que es lo que desafía tu proyecto, es lo que mejor vas a tener que escuchar para poder encontrar soluciones a esas cosas, que es lo que van a hacer que tu proyecto no funcione. Y esto nos lleva a hacerle una pregunta a quienes están conectados con nosotros en este momento. ¿Te has enamorado de la idea y mantenido con ella incluso cuando las señales apuntaban al fracaso? Esa es la pregunta para ustedes, para quienes están conectados a esta transmisión. Así es que en los comentarios déjennos saber si es que se enamoraron de la idea
o no, simplemente con un sí o con un no. Y si desean dejarnos más detalles, más adelante Moira estará con nosotros para precisamente leer algo de la información que ustedes están compartiendo con nosotros. Vamos al segundo punto, Demian. El segundo punto es cuando no miras el contexto. Cuando estás, y se conecta con el primero, ¿no? Estás tan enamorado de tu idea que vos querés esa idea que salga, pero de repente no estás atendiendo a qué es lo que sucede afuera. Vuelvo al punto este. Por ejemplo, si yo quiero hacer sombreros hoy, que fue el ejemplo que puse antes, lo más probable es que si yo miro un poco el contexto, qué es lo que está sucediendo hoy, podría entender que no es un momento para producir y vender sombreros. Hoy es un momento para producir y vender productos que crean de alguna manera alguna solución para los que están en su casa o genera algún tipo de empatía. O, por ejemplo, si yo siento que quiero poner hoy un restaurante, no estoy entendiendo que el contexto hoy me obliga, de alguna manera, a pensar muy bien si es una buena época para poner un restaurante. O si quiero irme de viaje a algún lugar. Si yo no entiendo que el contexto tiene mucho que ver con el éxito del proyecto que vayas a hacer, entonces ese es un motivo por el que vayas a fallar. Si yo quiero hacer en una ciudad donde no hay electricidad, quiero vender computadoras, es o porque tengo claro que el negocio de la electricidad lo voy a hacer yo, o no tengo posibilidad de que alguien me compre una computadora en un lugar donde no haya electricidad. Entonces, yo estoy dando ejemplos exagerados para que se pueda entender bien. Cuando uno quiere hacer un proyecto, lo que tiene primero que hacer es sacar la cabeza y mirar a dónde va a estar dirigido ese proyecto, a qué público, quién va a ser el que me lo va a comprar, cómo vive esa persona que me lo va a comprar, y si yo tengo una oportunidad en eso que yo quiero hacer para ese grupo de gente al que le quiero vender, quién va a ser mi cliente. Y eso muchas veces no se hace. Vos sabés que hasta Ford, el gran Ford, el que creó, la empresa está tan impresionante, creó en el Amazonas una ciudad americana a la que llamó Forlandia en los años 30, casi años 30, porque él quería tener una fábrica de caucho y se enteró que en el Amazonas crecía el árbol de caucho. Pero él nunca se detuvo a pensar que la cultura americana no tiene nada que ver con la cultura del Brasil. Y él quería que su compañía tuviera una cultura americana y lo mantuvo con empleados del Brasil. Y eso no funcionó. Y ese proyecto falló y fracasó. ¿Por qué? Porque no miró el contexto. Y es muy fácil este detalle, poder estudiar. Cuando Home Depot fue a China a principios del siglo XXI, que quiso instalar su cultura en sus negocios, en China falló justamente por la misma razón, porque no entendió cómo funcionaban los negocios en China y cómo funcionaba la cultura del hágalo usted mismo. Entonces, así como abrió Home Depot, tuvo que volverse. Entonces, hay que tener muy claro que yo tengo que tratar de entender qué pasa afuera en el lugar donde yo quiera tener mi proyecto. Y aquí hay otro ejemplo, Demian. De alguna manera, Coca-Cola piensa que esta conexión que existe entre los argentinos y la bebida de yerba mate podía ser una excelente idea. Crean una bebida en Argentina con una inversión de aproximadamente 4 millones para luego darse cuenta que no se trataba de que los argentinos, paraguayos y uruguayos incluso tomaban esta bebida simplemente por hidratarse, sino la idea era crear cierta conexión entre seres humanos. Ese era el objetivo principal de tomar yerba mate, y luego se dieron cuenta que la idea del proyecto no funcionó, perdieron 4 millones de dólares, pero indudablemente quedó esto no únicamente como aprendizaje para ellos, sino para los latinos, para Iberoamérica en general. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Me acuerdo perfectamente, creo que yo le contaba a Moira, he escrito sobre esta historia en mi primer libro, en Historia de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo, y pensar que porque el argentino toma mate va a tomar una gaseosa que simula el sabor a la yerba, es como pensar que porque va a haber una gaseosa sabor café va a reemplazarme el café de la mañana. Me parece que en ese sentido, pero quiero decirte algo respecto a eso, Cristian, porque yo también tengo un pensamiento contrario o lo que vos decís y le sumo una mirada más, que es el poder de experimentación. Yo creo que a veces llenar de peros todas las razones por las cuales no funcionaría un proyecto, de suposiciones, hace que muchos proyectos que por ahí podrían funcionar ni siquiera vean la luz. Yo creo que perdieron 4 millones de dólares porque esa bebida nativa, aparte de no sustituir a la yerba mate, era horrible, porque yo la probé y eso hay que decirlo, era horrible. ¿Qué hubiera pasado si hubiera funcionado bien? Claro.
acá hubo otra bebida igual que también sacó Coca-Cola, que era una bebida natural, que se llamó Épica, que era natural, era muy rica, pero fallaron en el marketing, no en el sabor, porque en el marketing y en la publicidad nunca le dijeron al cliente para qué momento del día iba a ser. Entonces, no reemplazaba el desayuno, no reemplazaba el almuerzo, no reemplazaba la merienda y no reemplazaba la cena, que son las 4 comidas que hacemos acá en Argentina todos o casi todos, ¿no? Entonces, ¿qué iba a sustituir? Porque la nativa sabíamos que venía de alguna manera a sustituir el mate y no lo pudo hacer, pero la épica ni siquiera sabíamos qué iba a sustituir. Iba a sustituir una bebida energética, iba a sustituir el jugo de la mañana, y eso también fue una falla. Y esa bebida no existe más ahora acá. O si existe, existe para circuitos muy pequeños. Entonces, yo lo que destaco de todo esto, Cristian, es que está bien para mí fallar si es que dejó aprendizaje y si es que dejó información. Para mí termina siendo inversión y no gasto. Porque Coca-Cola después te lo recupera en 5 minutos vendiéndote la cantidad de los kilos de azúcar que venden. Entonces, no creo que no tengan el poder de experimentar. Claro. Y no es que quiera hablar mal de Coca-Cola, al contrario, experimentan un montón y les va muy bien. Pero sí es verdad que no entender el contexto de lo que significa el mate en un argentino, en un uruguayo o en un paraguayo es pretender que si eso va a reemplazarlo, alguien se lo tuvo que haber alertado antes. Definitivamente, claro que sí. Vamos a continuar entonces con estas 5 razones por las que habitualmente fracasan los proyectos. Y tenemos otra de estas razones presentada por Demian y es cuando nos atamos al plan de negocio original. Hablemos de esto. Cuando nos quedamos atados, o sea, yo siempre digo lo siguiente. Para tener un proyecto está muy bien armar un plan de negocios, pero el plan de negocios tiene que ser la razón por la cual uno arranca el proyecto y si uno se queda atado a ese plan de negocios, probablemente el proyecto falle, porque ningún plan de negocios sobrevive el contacto con el cliente. Y eso te enterás ya cuando estás con tu proyecto en la calle, pero los proyectos tienen que poder mutar, tienen que poder cambiar, así como te decía que Instagram tuvo que poder cambiar de su plan original, mismo YouTube. YouTube arrancó, sus comienzos fueron como un lugar para subir videos y para generar citas. Fue un sitio de citas YouTube. Y cuando no funcionaba porque era aleatoria la búsqueda y porque no proponía un algoritmo que realmente haga match como después lo hizo Tinder, y estamos hablando de hace 15 años atrás también, mucho tiempo, ¿no? A la velocidad que vivimos. Simplemente lo que hicieron fue abrir el código, permitir que la gente subiera cualquier video que quisiera y uno de los que diseñó YouTube subió un video que fue el primer video que subió YouTube a la historia que se llama Me at the Zoo, que hoy debe tener como 65 millones de views, y fue el primero. Si ellos lo hubieran modificado, su idea original, su proyecto original, hoy YouTube no existiría. Y por ahí existiría otra, pero YouTube, aparte de ser una plataforma que hoy es muy exitosa y muy útil, lo que hizo fue marcó un camino sobre el que después muchas otras empresas se subieron con sus propias plataformas. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente, si uno arma un plan de negocios, el plan de negocios tiene que ser el comienzo del proyecto y no el final. Uno tiene que tratar de utilizarlo como plataforma de largada y no de llegada. Está bien que uno tenga un plan de negocios que lo permita seguir, pero ese plan de negocios tiene que ser abierto, tiene que permitir modificarse en el durante. Si no se modifica en el durante, es como querer doblar algo muy rígido, en algún momento se va a partir, y si se parte ya no nos sirve más. Así que yo creo que una de las fallas es esa. Un plan de negocios tiene que hacerse para comenzar un proyecto y para ser modificado, no para que sea la constitución nacional de ese proyecto que no puede ser alterado. Lamentablemente en la mentalidad de el emprendedor o de aquella persona que ya tiene su negocio es muy difícil entender que posiblemente las técnicas que han sido aplicadas en el negocio simplemente no están funcionando. Por consiguiente, es necesario realizar ciertas modificaciones, realizar aquella innovación que cada empresa necesita para conseguir mejores resultados. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que es cuando creemos que lo que hacemos adentro es más importante de lo que está pasando afuera. Es fundamental. Vos sabés que decía el exdirector de General Electric que cuando el cambio, la transformación, y lo digo porque estamos ahora viviendo en un momento de transformación cultural y tecnológico, pero cultural sobre todo muy, muy grande, cuando el cambio de afuera hacia adentro es más rápido que el cambio de adentro hacia afuera, esa compañía va a morir. Uno tiene que tratar de tener la cultura de la transformación, del cambio,
constantemente en alerta y tiene que tratar de adelantarse a los cambios. Y vos lo podés ver con lo que trajo el homework de este COVID-19. Las compañías que ya venían haciendo home office pudieron modificar mucho más rápidamente sus formatos de trabajo general que las compañías que no lo han hecho nunca y que no estaban de acuerdo con de alguna manera hacer más flexibles las jornadas laborales. Y es lo que le pasó de alguna manera a Kodak con la transformación del mundo de la fotografía. Cuando la fotografía se vuelve de lo analógico a lo digital, Kodak no estuvo a la altura de esa transformación, si bien fue alertada, no estuvo a la altura de la transformación, creyó que como era líder del mercado iba a ser más fuerte que la innovación. Y vos sabés que cuando la innovación aparece no hay cómo pararla. Y eso atenta, cuando aparece Uber y cambia la manera en la que se transportan los taxis, las compañías de taxis, digo, no estoy discutiendo si Uber está bien o Uber está mal, lo que digo es la innovación que El le vino a proceso de agregar, innovación, claro. claro, la innovación que le vino a agregar en la experiencia del usuario, las compañías de taxi que supieron incorporar esa experiencia de usuario y apoyar su propio servicio ahí, pudieron hacer competencia al fenómeno de Uber. Y las compañías que no supieron entender que ahí había una innovación en marcha y que solamente decían fuera Uber, como pasó con Argentina, esas personas no solo perdieron mercado, sino que no lograron que Uber se vaya. Porque cuando la innovación aparece ya se queda. Es lo que pasó con el mercado de los hoteles con la aparición de Airbnb. Digo, hay que estar muy atentos y uno tiene que tener la flexibilidad suficiente para darse cuenta cuando el mercado en el que uno está cambia. Y es lo que nos pasó a nosotros. Digo, Cristian, vos y yo, que somos personas que hemos trabajado y que ojalá sigamos trabajando con el contacto con el otro, pero el contacto físico, nuestras conferencias, nuestros trabajos con compañías que hoy se ven alterados por esta distancia social, si nosotros no nos pasamos de alguna manera nuestro negocio, no lo actualizamos a un contexto más digital o a un contexto de otro nivel de comunicación, nuestro mercado nos deja fuera. Entonces, yo creo que sí, claro, es muy importante no creer que nosotros podemos ser más fuertes que la innovación que está sucediendo. Sabes, Demian, pensé que en esta parte del tema hablarías de Netflix, que es uno de los tremendos referentes de este proceso de innovación, ¿no? Destruye prácticamente, se destruye. Bueno, Blockbuster era el nombre de la compañía anterior. Sí, claro, Blockbuster. Claro que sí. Y lo curioso de esta historia, Cristian, de Blockbuster y de Netflix, es que Netflix, el director y dueño de Netflix, fue a ver al director de Blockbuster en los 90 para ofrecerle hacer un trabajo conjunto. Blockbuster tenía los lugares físicos y Netflix venía a traer otra mirada en plan de negocios. Pero el negocio de Blockbuster era el alquiler de la película y la penalización por entrega fuera de término. Y ese era el plan de negocios que le funcionaba. Y Netflix, todo lo contrario, lo que propuso fue un plan de negocios de servicio al cliente, que el cliente trabajara lo menos posible y de brindarle en esa época el correo, ¿no? El correo físico y le entregaba 2 películas por mes. Netflix jugó con esa carta de innovación, después vino el streaming, el CD, el streaming y la tecnología le permitió crecer, pero Blockbuster, que lo miraba con esa cara, con esa mirada por arriba del hombro, ¿no? Un poco sobradora, no pudo entender, no pudo mirar y su soberbia no le permitió darse cuenta que ya había una innovación en marcha. Entonces, yo creo que importante tarea tienen las compañías hoy de no no mirar solo para adelante, sino de tratar de mirar en su 360. Cuando yo hablaba de Airbnb y hablaba del mercado turístico, las empresas de turismo no estaban viendo lo que sí vio Airbnb. Claro. Que las discusiones en esa época estaban en las redes sociales. Las empresas de turismo no se movían en las redes sociales. Pero ahí aparecía una generación que empezaba a dar discusión y empezaba a conversar. Hoy hablamos de conversar con nuestros clientes, pero en esa época, que eran pocos los que conversaban, Airbnb era parte de esa conversación. Por eso tan rápidamente hizo trastabillar al mercado de la hotelería, gigante. Claro, claro que sí. Demian, me acabas de recordar la cantidad de veces que tuve que pagar multas por no regresar los videos a Blockbuster. Una cantidad de veces, sin lugar a duda. Bueno, yo también. Claro que sí, somos culpables de aquello. Esto nos lleva al quinto punto, que es uno de los más importantes de estos 5 aspectos que tú presentas, y es precisamente cuando no confiamos en nosotros mismos. Sí, la confianza es fundamental, y sobre todo en este mundo de innovación y tan volátil, de pensar que nuestras ideas pueden no tener valor o que nuestras ideas pueden no ser buenas. Vos sabés que una de las metodologías de creatividad es nunca censurar una idea
y escucharla por más ridícula que pareciera, porque una idea ridícula puede llamar a otra idea mejor. En el MIT, curso que yo he hecho hace un tiempo, parte del brainstorming era ofrecer una solución que sea barata o económica, otra solución que sea imposible y otra solución que sea ridícula. Y ya el ridículo es como parte de la metodología donde todos nos podremos reír de esa idea medio ridícula, pero seguramente algo en esa idea va a disparar una idea para que otro pueda poder encontrar soluciones. Y me parece que eso tiene que ver, confiar un poco más en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros estudiamos, en lo que nosotros creemos. Joanne K. Rowling, que es la que ha escrito Harry Potter y tuvo tanto éxito, en un momento de su carrera quiso saber si verdaderamente era ella la gran escritora o simplemente había creado algo en un momento y en un lugar adecuado. Y lo que hizo fue un experimento. Junto con una editorial decidió publicar bajo un seudónimo y que nadie se enterara que ella era la autora, y creó un seudónimo que era John Galbraith. Hizo una trilogía y lo probó. El resultado no le dio mucho éxito, debo decirlo, porque no vendió nada esa trilogía hasta que le pegaron en los títulos de las tapas un sticker que decía Joan Galbraith es Joanne K. Rowling. Pero lo importante es que ella se animó a confiar en que ella podía escribir mejor, o al menos se animó a experimentar. Y me parece que animarse es parte de un proceso que no tenemos que perder de vista. Claro que sí. Aquí es donde llegamos a la tercera parte de esta transmisión, que es dar la bienvenida una vez más a Moira para que nos deje saber cuáles son las preguntas que tenemos. Bueno, esta pregunta es para Demian. No viene muy relacionado con lo que estamos diciendo, pero creo que es muy interesante para saber tu opinión. Demian, ¿qué crees acerca de los influencers? ¿Tienen fecha de caducidad? Mira, influencers hubo siempre. Lo que querrá decir es influencers digitales, porque cualquier persona que haya hecho algo que nosotros admiremos de alguna manera ha influido en lo que nosotros queríamos o no quisimos hacer. Yo creo que no, que los influencers no tienen caducidad como concepto de influencer. Hay influencers que son influencers por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que piensan, por los proyectos que apalancan. Yo creo que el concepto de influencer nunca va a morir en términos generales, y me parece que lo que hay que tratar de saber es si esa persona que te está influenciando es una persona que te influencia por sus ideas o porque te divierte en los medios o no. Creo que personas como Gandhi no caducan nunca. Me parece que los grandes influencers que modificaron maneras de pensar y de vivir en este universo en el que vivimos no caducan nunca. Y los que tienen que ver con el entretenimiento, mientras te entretengan, con conocimiento o sin conocimiento, cada uno va a decidir cuánto tiempo los soporta o cuánto tiempo los integra a su vida. Así que yo creo que el concepto de influencer existe desde siempre y nunca va a terminar, pero los influencers, la vida útil se la da a la gente, así que no lo puedo saber. Gracias, Demian. ¿Qué otra pregunta tenemos, Moira? Perfecto. Bueno, esto no es una pregunta, sino es un dato. Según el Banco Mundial, 1 de cada 3 emprendedores, 1 de cada 3 latinoamericanos son emprendedores, pero no aplican inversión en innovación. ¿Qué podemos recomendar a esos dos, dentro de 1 de cada 3 emprendedores que no invierten en investigación y desarrollo? Yo creo que cada uno tiene que decidir. A ver, ser emprendedor no quiere decir ser innovador. Ser innovador no significa hacer innovación. Y yo creo que depende de qué es lo que cada uno necesite. Yo creo que a la velocidad que vivimos en el mundo en el que estamos, innovar en el mercado en el que uno participa es necesario porque lo que te da es más tiempo de vida. Y eso lo explica también un poco la industria de la telefonía, la industria de la tecnología, cómo día a día tienen que ir mejorando, pero también no hay que caer en la cultura de la obsolescencia programada, que es esto que las compañías necesitan, que tus productos queden viejos para ellos poder mantener vivo un mercado. Me parece que ahí hay una gran confusión, hay un gran guiso que tiene que ver con cuando uno innova es porque está resolviendo, una innovación viene a resolver un problema. Y si realmente viene a resolver un problema real, esa innovación va a ser útil y va a durar lo que tenga que durar. Pero me parece que el emprendedurismo tiene que ver con hacer sustentable un negocio, y no siempre la sustentabilidad está dada por la innovación real, pero me parece que siempre uno tiene que estar atento a ver qué soluciona, qué problema viene a solucionar, porque si venís hoy a solucionar un problema real, lo que vas a encontrar, además de una solución, es un negocio. Muchísimas gracias, Demian. Tenemos más preguntas, Moira. Parece que por allá, junto a tu oficina, también están innovando, ¿no? Empezó a escucharse cierta interferencia. Tremendo, están arreglando unas calles
y se les ocurrió que este horario era ideal para hacerlo. Estoy tratando de innovar maneras de que en el micrófono no entre, pero evidentemente se hace. Está bien, Pido gracias. disculpas, pero mis vecinos tienen esta cosa de que a la ciudad hay que mantenerla innovando, destruyéndola. Claro, quieren ser parte también de esta sesión de conversaciones con Cristian Abad. Y es valedero. Moira, ¿qué otra pregunta tenemos? No, por el momento no más preguntas. Gracias a todos los que se contactaron a través de los comentarios. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, gracias Demian también. Te queremos agradecer por habernos acompañado en esta sesión. A la hora de emprender o llevar adelante una empresa pequeña, mediana o grande, debemos capitalizar toda la información que surge de las fallas, los errores y las equivocaciones. Hoy hemos aprendido que todo aquello es aprendizaje para crecer e innovar. Esto no sucederá sin antes cambiar la cultura existente e impulsar con liderazgo a la creatividad y la motivación de nuestra mente y equipo de trabajo. Si hay algo en lo que las empresas latinoamericanas están en deuda consigo mismas, es la parte de lograr innovar y dedicar cierta inversión a ello. Y cuando hablamos de inversión, no se trata únicamente de invertir tiempo, sino también económicamente hacer una inversión para conseguir esta innovación, porque solo así se logrará crecer de manera sustentable, rentable y mutando así hacia una cultura moderna. Muchísimas gracias entonces a nuestro invitado de esta ocasión, Demian Sterman, quien nos ha dejado 5 aspectos sumamente importantes que, si ustedes lo aplican en su emprendimiento, en su negocio, van sin lugar a duda a evitar aquellos fracasos, o incluso si llegan a experimentar estos fracasos, van a aprender de cada uno de ellos. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Un gusto haberte conocido, un gusto haber conversado con vos, un gusto haber conversado con tu productora Moira, y un placer, y acá estoy para lo que se necesite, siempre bien predispuesto y con ganas de que sigamos aprendiendo. Me gusta dejar conocimiento, me gusta tomar conocimiento, así que acá estamos en la colaboración mutua. Gracias Demian. Muchísimas gracias a quienes se conectaron con nosotros en esta sesión de conversaciones con Cristian Abad. Por ahora quiero despedirme como siempre lo hago, haciéndoles la invitación para que vivan a plenitud, se den la oportunidad de aprender de sus experiencias y de las experiencias de los demás. Y por supuesto también dense la oportunidad de inspirar a alguien más. Hasta pronto.